En Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Amén. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Diga gloria a Dios. Siéntese, mis hermanos, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, el mundo hoy está revolucionado con la noticia de ayer, lo que fue la captura y a la vez extradición del presidente, ¿cierto? Presidente digamos que presidente por muchos años de Venezuela, pero no elegido legítimamente. Y veíamos cómo Estados Unidos, hermano, bombardeó allí la ciudad de Caracas y cómo agarraron a este hombre que tenía escoltas de Venezuela y de Cuba, hermano, y lo agarraron con la esposa. Y esa es la noticia que está ahora dándole vueltas al mundo. Amén. Y este hombre, ¿por qué le pasó esto? Bueno, hermano, tiene mucho que ver con el versículo que acabamos de leer. Y esto nos deja una enseñanza también a nosotros como cristianos. Y quise extraer esa noticia para dar precisamente una enseñanza referente a esto, para que nosotros como hijos de Dios no cometamos el mismo error. ¿Y cuál fue el error de este hombre? La soberbia, el orgullo, el pensar que no le podían hacer nada, el pensar que porque era el presidente, el pensar que porque tenía las fuerzas armadas, el pensar que porque tenía dinero, hermano, vea, no hay nada peor que la soberbia. Amén. Y por eso dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, mire, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y escuchábamos cómo este mandatario decía: no se demoren, cobarde. Bueno, no se le demoraron mucho, allá le cayeron y vea. Empezó con soberbia, hermano. La soberbia siempre está antes del quebrantamiento. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, este principio bíblico, hermano, no es solamente para los presidentes y para el agente de dinero, no, este principio es para todo el mundo. Amén. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar muy atentos a esto para no cometer ese error de la altivez y la soberbia. Amén. ¿Por qué? Porque es que, hermano, este es un principio bíblico y los principios bíblicos no fallan. Amén. ¿Cierto que sí? Nosotros ya hemos estudiado varios principios bíblicos. Uno de los que estudiamos también es: todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Eso es un principio bíblico. Amén. Y este es otro. Antes de la caída, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces mire que por la soberbia, Satanás, hermano, fue el primero que cayó. Por la altivez, por querer ser igual a Dios, por orgullo, el primero que cayó fue el diablo. Amén. Después cayeron reyes, imperios, familias, hermano. Vea, hoy en día muchas familias se destruyen por la soberbia, porque ninguno quiere dar el brazo a torcer, porque ambos son orgullosos, porque ambos tienen la razón, porque yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. Y la señora, pues de mala, yo tampoco me dejo, y aquí vamos a ver cómo es que vamos a hacer, pero yo tampoco me la dejo montar, hermano, y se acaban los hogares por la soberbia. Amén. Yo siempre les he dicho y vuelvo y les reitero: ¿de qué sirve tener la razón y perder el hogar? Yo prefiero no tener la razón, pero quedar con mi familia.
Porque en el matrimonio, en los casos de familia, hermano, uno tiene que aprender a perder y a ser humilde, pero quedarse con la familia. En el caso del hogar, hermano, uno tiene que aprender muchas veces a agachar la cabeza y a decir, bueno, está bien, vamos a pasar esta por alto, porque si no, termina uno solo, sin hijos, sin esposa, hermano, ni siquiera el perro ni el gato quedan ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, la soberbia, hermano, es la peor consejera a la cual nosotros podemos escuchar. Amén. Entonces, vamos a examinar delante del Señor por la Escritura qué es la soberbia según la Biblia. Amén. Vamos a mirar qué es la soberbia. Amén. Según la Biblia. Lo que nos muestra la palabra, la soberbia es exaltarse a uno mismo por encima de Dios y de los demás. Es vivir como si Dios no fuera una opción. Amén. Y Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Mire lo que dice. Proverbios 21, 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice ahí? Amén. ¿La altivez de qué? De ojos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y orgullo de corazón. Entonces, el soberbio es altivo y, como le digo, siempre mira a los demás como inferiores. Amén. Y eso es lo que ha traído, hermanos, desastres a nivel mundial. Yo miro también a los presidentes que hoy gobiernan, hermano, y uno también les ve esa altivez, ese orgullo, ¿cierto? Porque no podemos decir que los presidentes que hoy están, hermano, empezando por el de nuestro país, se le ve también, aunque dicen que están con el pueblo, pero la mayoría de gobernantes son altivos, hermano, son soberbios, no escuchan. Amén. Y esto siempre va a traer problemas, y no solamente a ellos, sino también a la nación que gobiernan. Incluso, hermano, también se ven pastores altivos, orgullosos, y no solamente pastores, sino también creyentes, hermanos, que son así, altivos, ¿cierto? Que no les gusta que le digan nada, solamente que los alaben y que les digan, uy, hermano, usted cómo predica de bien, uy, hermano, es que usted lo usa mucho el Señor, uy, hermano, eso es lo que les encanta que les estén diciendo, pero cuando les señalan las cosas malas, se ponen disgustados, se alteran, hermano, se acaban con la familia. Yo les digo algo, hermano, vean, uno tiene que aprender a llevar las cargas de la iglesia, porque aquí en la iglesia se encuentra uno con muchas personas así. Y si no le ha tocado un líder altivo, orgulloso, no se extrañe que de pronto en este año le toque. Aunque aquí en Posada de Torres no pasa eso, es por en otra iglesia, aquí no es de eso. Yo no me he encontrado todavía ninguno. Pero le va a tocar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno se llena de esa tristeza, de ese dolor al ver un líder así, hermano, y eso lo afecta a uno y también puede afectar la familia por culpa de ese líder altivo. Y no crea, hermano, que Dios no ve, Dios también lo ve. Amén. ¿Pero por qué lo permite? Bueno, para nuestra formación. Amén. Para nuestra formación. Y también para bajar a ese líder, sea que se quede en la iglesia o sea que se aparte y se vaya, y como dice uno, suba como palmera y caiga como coco. Porque yo he visto que la mayoría de predicadores que son altivos y pastores que son altivos, que son soberbios,
Dios permite, hermano, que suban. Eso escalan, hermano, una cosa impresionante. Usted lo ve en los altos cargos y después, ¡pum!, se caen de allá, hermano, y eso lo que dejan es el pepero. Dejan el reguero, no queda nada. ¿Por qué? Por la altivez, por la soberbia, por no entender, hermano, que si uno se cree alto, siempre va a haber uno más alto. Y sobre el más alto está otro más alto. Y sobre todos los altos está el soberano, el más grande, el Rey de reyes y Señor de señores, al que nadie puede alcanzar en altura. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta la soberbia? La soberbia se manifiesta cuando hay rechazo a la corrección que se le da a la persona. Cuando se le dicen las cosas y no hace caso. O rechaza. Es que el pastor me la tiene montada. Es que todo lo que me dice el pastor es para regañarme. Es que el pastor no le gusta nada de lo que yo hago. Es que yo no hay que, hermano, uno como ministro ya ha pasado por varias administraciones y uno tiene una idea clara de cómo debe ser el servicio al Señor. Amén. Y si el pastor le dice, hermano, por ahí no es, por ahí no es. Amén. Hay que aprender eso. Porque si no, hermano, créame que usted no va a llegar muy lejos en el servicio a Dios. Con cualquier pastor. Amén. Con cualquier pastor, en cualquier iglesia. Uno tiene que aprender a ser humilde. Y si lo corrigen a uno, hermano, a acatar la corrección. Amén. Sea en el aspecto del servicio de la iglesia, sea en el aspecto familiar, sea en el aspecto personal, pero uno tiene que aprender a aceptar la corrección. Amén. ¿Cómo se manifiesta la soberbia? Creer que yo no necesito consejo porque yo ya tengo muchos años, porque yo ya soy un anciano, porque yo ya he pasado por varias administraciones. Hermano, todos necesitamos escuchar consejo. Independientemente de la edad que tengamos, amén. Independientemente de los años que estemos en la iglesia, siempre vamos a necesitar el consejo de alguien, amén. Que Dios use a alguien y que nos diga, hermano, esto es así, así dice la palabra del Señor, amén. Y puede ser de la junta local. Pero yo he visto cómo miembros de la junta local se les ha destruido el hogar por no acatar el consejo, hermano, por ser soberbio con su esposa y con sus hijos. Hermano, es triste. A mí me tocó ver un hermano de la junta local allá en Maicao, que usted lo veía en la iglesia, hermano, y un hombre íntegro. Yo no puedo decir que el hermano era una persona mala, no en la iglesia, un hombre íntegro, pero cómo trataba a su familia, hermano, con soberbia. Los trataba con altivez. Lo que él se decía, así era. Y claro, la esposa se lo aguantó un tiempo. Pero en esa casa, hermano, eso era peor que un régimen militar. Los hijos apenas tuvieron la adolescencia, se fueron yendo de la casa y se fueron apartando del Señor. Porque en la casa siempre encontraron fue un dictador, encontraron fue un tirano. En la casa ese hermano no era diácono ni era cristiano. Hermano, ese señor era un altivo. Y con la esposa, hermano, peor, esa señora no podía decir nada. También se le aburrió y también lo dejó solo. Entonces, hermano, lo peor que uno puede hacer es no recibir consejo. Porque cuando la esposa habla, cuando la esposa dice algo, hay que prestarle atención. Amén. Yo sé que ellas, hermanos, no hablan por hablar. Ellas tienen la razón en muchas cosas a la que nosotros, los hombres, nos hacemos oídos sordos. Amén. Menospreciar a otro. ¿Cómo se manifiesta la altivez? Menospreciando a los demás. Es que otra vez va a predicar ese hermano, y es que ese hermano sí es aburrido para predicar. Es que el hermano fulano mejor hubieran puesto a predicar a fulanito, que ese sí predica bueno.
hermano, uno no debe despreciar la palabra de Dios, independientemente de quien la predique, es la palabra del Señor, bendito sea su nombre, y a esa yo debo estar atento, porque ella es mi faro, ella es mi luz, ella es mi guía, amén. Y Dios siempre me va a hablar. Entonces uno no debe despreciar a los otros, tampoco atribuirme las cosas de Dios, no pensar que yo soy Dios y que los milagros que Dios hace a través de mí son míos, porque eso es lo que ha llevado a muchos a perder el ministerio y a perder la bendición de Dios, porque quieren quitarle a Dios la gloria. Siempre que Dios lo use a usted, hermano, dele la gloria a Él. Porque nosotros, hermanos, no hacemos nada. Nosotros no tenemos el poder para sanar a nadie. Si no es el Espíritu Santo a través de nosotros, nadie sería salvo ni sería sano. Si alguien habla en lenguas aquí en la iglesia, no es por el predicador que vino, ni por el pastor que se tiene. Si alguien recibe el Espíritu Santo, es porque Dios, hermano, lo ha derramado en su iglesia. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Si alguien sale sano del culto, no es porque el pastor sea el más poderoso, es que Dios, hermano, en su misericordia quiso sanar a alguien. Amén. Porque cuando uno, hermano, le quita la gloria a Dios, vea, está a un paso de salir de la gracia del Señor. Endurecer el corazón es otra manifestación de soberbia. Amén. El pueblo de Israel, hermano, el Señor les dice: no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Meriba y de Masán, donde me tentaron vuestros padres. Amén. Endurecer el corazón es pensar que la palabra que se está predicando no es para mí, es para otro. Yo le invito en esta mañana a que tome la palabra de Dios para usted. Amén. A que su corazón sea sensible, gloria al Señor. A que entendamos que Dios aquí nos habla a todos. Empezando por este ministro que está predicando, porque, hermano, nadie es inmune a la soberbia y a la altivez. Nadie. El único inmune, mi Señor Jesucristo. Y por eso nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Joven que estás en esta mañana, no seas soberbio. Entrégale tu vida al Señor. Amén. Aprende y comprende que esto del evangelio no es invento de tu papá, ni de tu mamá, ni de los pastores. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y es soberbia la persona que no acepta a Jesucristo, que piensa que en la vida le va a ir bien sin el Señor. Es la peor soberbia que hay. Hermano, si algo he entendido y he comprendido en esta vida, que lo mejor que le ha pasado a la raza humana es haber conocido o que el Señor haya dado el evangelio. Bendito sea su nombre. Es la salvación. Amén. Para toda la raza humana. Hermano, Dios aborrece la soberbia. Amén. La soberbia es uno de los pecados que más rápidamente atraen el juicio de Dios. Hermano, yo le decía a mi esposa y a mis hijos, ¿qué le costaba a ese señor Maduro dejar la soberbia a un lado y dar un paso al costado? Porque le hicieron muchas ofertas para que dejara el poder. Desde antes de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos, se celebraron primero las elecciones en Venezuela. Pero él, por la soberbia con todo su gabinete y con toda su gente, decidió que esas elecciones las podía manipular. Porque, hermano, eso no es, hermano, un cuento. Ese señor manipuló las elecciones, hermano, y se apoderó ilegítimamente
del poder por soberbia y pensó que iba a quedar eso así. Hermano, vea, Dios advierte, Dios avisa, Dios manda mensajes. Hermano, ya ese señor se le dijo, deje eso quieto, sálgase, deje así. Se le hicieron muchas propuestas, se le dijo, vea, haga así, váyase para otro país. Vea, mejor hizo el mandatario de Irán, que también otro dictador malandro y malo, pero dejó la soberbia a un lado y agarró y se fue. Porque esos iraníes, hermano, esa gente sí es brava. Él sabía, si lo agarran le vamos echando en la cabeza. Como a Saddam Hussein. Eso allá no es que se lo lleva a Estados Unidos, allá mismo le mochan la cabeza a esos árabes. Y entendió que la soberbia no servía para mucho y dejó, hermano, la presidencia y bueno, se fue para Rusia, donde sus amigazos, y bueno, allá está vivo. Está vivo y ahora está otra vez trabajando ¿en qué? En odontología, porque lo que era su carrera profesional era odontólogo. Entonces, mire, hermano, que por lo menos dejó la soberbia, pero este señor que estaba aquí al lado, hermano, la soberbia no lo encegueció y bailaba y se mofaba y decía que venga, y usted lo veía bailando en las redes sociales. Yo decía, vea uno con Estados Unidos en la costilla, aquí en el cuello, hermano, para uno, vea, yo le cuento que eso no es para andar bailando con ese poco de aviones, portaaviones, hermano, con esa cantidad y ya habiendo matado gente, hermano, eso no es para uno andarse burlando. Eso es soberbia, hermano, burlarse, eso es soberbia. Hermano, y vea, cayó. Entonces, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor, ¿están leyendo conmigo? Que el Señor aborrece por completo. ¿Qué dice? Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. Amén. La mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y el que provoca peleas entre hermanos. Gloria al Señor. Y miren la que encabeza, amén, los ojos altivos o altaneros, los ojos soberbios, es la que encabeza. ¿Y qué dice? Que son cosas que aborrece el Señor, hermano. O sea, que le sacan la paciencia, que Dios no se la aguanta, amén. El de ojos altaneros y altivos, hermano. Eso Dios no se lo aguanta, hermano, y por eso viene el juicio de Dios. Se aproxima, amén. Hace que rápidamente llegue la justicia de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, debemos aprender a ser humildes aquí en la iglesia. Amén. Si Dios nos da y nos bendice económicamente, más humildes, bendito sea el nombre del Señor, menos altivez, gloria sea su nombre, porque las riquezas son de Dios y Él es el que las da a quien Él quiere, bendito sea su nombre. Amén. Y eso es bello, hermano, ver una iglesia bendecida, pero humilde. De hermanos que Dios los ha bendecido económicamente, pero hermanos sencillos, amén, no altivos, sino hermanos dispuestos a servirle al Señor en lo que Él quiera, bendito sea el Señor. Entonces, en esta lista, que son 7, ¿no? Y dice que, y aún abomina su alma, o sea, hermano, o sea, para Dios es algo grave. La altivez, la lengua mentirosa, Dios nos guarde, hermano, ¿cierto? Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿cierto? Este también es peligroso, la mente que elabora planes perversos.
los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre quién? Entre hermanos. Guardémonos de eso. Son cosas que a Dios no le agradan. Amén. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Cómo dice allí la palabra del Señor? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre ¿qué? Sobre todo soberbio y sobre todo altivo. Voy a leer aquí en una versión más clara, para que nos quede, hermanos, así, pegado aquí en la mente. Los orgullosos tendrán que bajar la vista. Los altaneros serán humillados. Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día. El día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero, para humillarlo. Gloria al Señor. Amén. Nosotros como iglesia, hermano, debemos entender que aquí se vive humillado. Amén. Pero humillado ¿ante quién? Ante la mano poderosa del Señor. Y esa humillación no significa falta de respeto, porque hay gente que humilla a otro y lo que hace es faltarle el respeto, cortarle los derechos, tratarlo mal, mancillarlo. Esa no es la humillación de la iglesia. Cuando la Biblia nos enseña que nos humillemos bajo la mano poderosa del Señor, es sencillo: que seamos adoradores, que seamos obedientes, que hagamos lo que el Señor manda, que aprendamos a ser sencillos como Él es sencillo, porque Él habita con el humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria sea su nombre. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. ¿Sabe cuál es la mayor altivez de los gobernantes de este siglo? Bueno, de la mayoría de los gobernantes, hermano. Es que no miran la palabra del Señor. No leen la Biblia. No miran a los otros gobernantes. Porque si hay algo en la Biblia, si hay algo que les enseña, que enseña la Biblia, es cómo gobernar un país. No sé si ustedes lo han leído, ¿no? A nosotros los pastores, la Biblia nos enseña cómo administrar una iglesia. Amén. Y lo primero que nos enseña es que el administrador debe ser fiel, debe ser humilde, debe ser sencillo. Amén. ¿Es así o no es así? Y si usted mira la escritura, hermano, usted va a encontrar una cantidad de reyes, emperadores y gobernantes que cayeron por ser altivos. Porque es que los presidentes de hoy en día, los mandatarios de hoy en día, piensan que están allá porque el pueblo los eligió. No es porque el pueblo los eligió, es porque Dios lo permitió. Amén. Porque Dios lo permitió. Y por eso es tan hermoso y tan lindo cuando un presidente, cuando un mandatario, lo primero que hace después de lo que lo posesionan como presidente, como alcalde, como gobernador, lo primero que hace es darle la gloria a Dios. Oye, hermano, eso es bello, bendito sea el Señor. Uno dice, va a irle bien al país, porque cuando el gobernador, cuando el alcalde, cuando el presidente, hermano, se dejan usar por el Señor, cuando vienen cogidos de la mano del Señor, va a ser una buena presidencia. Amén, va a ser un buen gobierno. Pero la mayoría de la gente piensa, o los gobernadores piensan, que es el pueblo y que son los dones que tienen y que es la labia y que es que el pueblo está con ellos. Ve, hermano, si hay algo inestable en este mundo, es el pueblo. Es el pueblo. Hermano, si uno aquí con 70 hermanos y uno le pregunta, hermano, ¿qué hacemos para la cena del 31 de diciembre? ¿Usted qué opina? Ay, hermano, vea.
Todo mundo va a opinar y el uno quiere que lechona y el otro quiere que pollo asado y el otro que carne asada y el otro que no sé qué. Y si lo echamos a votación, no, hermano, gana el pollo y la carne asada o la lechona. Y entonces, ¿qué hacemos? No, que la lechona, no, que el pollo. Oiga, al final, unos van a quedar contentos, otros no. No puede, hermano, directamente tener contento a todo mundo. No dicen amén, pero es así. Vea, hay algo que es real, hermano. Ustedes saben que yo no soy político ni comparto con la política, pero uno sí opina, porque tampoco uno tiene el opinador dañado. Hermano, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro. Pero uno se da cuenta que en realidad el pueblo, hermano, vea, tenerlos contentos es difícil. Primero, que porque lloraban, que porque el salario mínimo era muy bajito. Ahora se les subió el salario mínimo. Y hay muchos que también están chillando. Pero uno dice, bueno, la realidad es que eso puede también perjudicar, ¿no? Porque a medida que sube el salario mínimo, también sube todo. Y el problema es que en Colombia los empleados que se ganan un salario mínimo también son pocos. La mayoría de los colombianos vivimos del rebusque o viven del rebusque. Si contamos aquí los hermanos que trabajan en empresas, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay aquí que trabajan? Como 4 nomás, ¿cierto? ¿Los demás de qué viven? Hermano, del rebusque. ¿Sí? ¿Ya? No. ¿De qué más? Del rebusque. Entonces imagínense cuántos se benefician aquí en Poza de Torres de que haya subido el salario mínimo a 2 millones de pesos. 4, y somos 70. ¿Y los otros de qué se benefician? No, les toca mirar a ver qué hacen, porque se va a subir la gasolina, se va a subir el arriendo, se va a subir la canasta familiar. Pero entonces hay gente que ve lo positivo. Entonces, los empleados dicen, amén, no subieron el salario mínimo. Y los que no tienen trabajo, no subieron el salario mínimo. Entonces, tener al pueblo contento es lo más difícil o imposible que hay. Es imposible tener a todo el mundo contento. Amén. Y eso lo vemos aquí en la iglesia. Y si en una iglesia pequeña se ven todas esas contradicciones, ahora imagínense en un país. Es complicado. ¿Pero por qué es complicado? Porque no miran la palabra de Dios. Vamos a mirar en Daniel capítulo 4 a un rey, hermano, que le fue, pero re bien. Ese hombre, hermano, vea, hombre como ese, no ha habido ni habrá. Y no estoy hablando de un rey de Israel, estoy hablando de un rey que no era del pueblo de Israel. Incluso más bien malito, gobernador sanguinario. Versículo 30. ¿Cómo dice allí? Estoy hablando del rey Nabucodonosor. Daniel 4:30. ¿Cómo dice? Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con la fuerza de qué? De mi poder. ¿Y para gloria de qué? De mi majestad. Oiga, mire lo que dijo Nabucodonosor. Observa el lenguaje. Yo edifiqué. ¿Qué más sigue diciendo? Mi poder. ¿Y qué más? Mi majestad. Oiga, hermano, altivez. Lo mismo que le pasó al de Venezuela. Es que de aquí no me saca nadie. Es que no sé qué y que no lo sacan. Aguanta un momentico para que vea si es verdad que no lo sacan. Venga rápido, cobarde, que aquí lo espero en Miraflores. Espere tantico que ya le van a caer y le cayeron. Hermano, y es que daba hasta risa ver
Y eso fue lo que mostraron. O sea, ¿cómo una persona puede pensar, hermano, que unos abuelitos con fusiles lo van a defender? Yo no sé si ustedes vieron por las redes sociales cómo este hombre agarró y armó un poco de abuelitos. Hermano, y los abuelitos, nosotros aquí vamos a defender la patria. Pues eso mismo lo estaban cuidando, digan. Se quedaron dormidos y a la 1 de la mañana lo agarraron. Por la altivez, hermano. Piensan que el ejército, una cantidad de abuelitos y de mujeres pasadas de peso, hermano. Ese es el ejército bolivariano. Sea serio, viejo. Los agarran, los cogieron los gringos, hermano. 3 horas ya listo, salió del poder. Por la soberbia, por pensar, hermano, que lo iban a defender. No. Nabucodonosor dijo, yo edifiqué mi poder, mi majestad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Daniel capítulo 4, versículos 31 y 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar allí. Aún, o sea, el hombre no terminaba de alabarse, eso es lo que quiere decir la palabra. Aún Nabucodonosor no dejaba de echarse flores y de decir que él había hecho todo. Dice, aún la palabra no estaba en la boca del rey cuando vino una voz ¿de dónde? Del cielo, y le dijo, a ti se te dice rey, Nabucodonosor. ¿Pero qué ve? El reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres, ¿qué más? Te arrojarán. ¿Y qué más sigue diciendo? Mire lo que dice en una versión más clara. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Estoy en el versículo 32 de Daniel capítulo 4. Y comerás hierba como los bueyes durante 7 años. ¿Hasta que qué? Hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, y quien Él es el que pone gobernantes y quien Él que también los quita. Amén. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que humilla, pero también enaltece. Él es el que saca al pobre del muladar y al menesteroso lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Ahora, ¿qué pasó con este rey? Daniel capítulo 4, verso 37. Dice, sí, estoy buscando aquí. ...37, voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor. Voy a leer del 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. A mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Y qué se dice el 37? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Yo digo el Rey de reyes y Señor de señores, porque todas sus obras son ¿qué? Verdaderas, y sus caminos son ¿qué? Justos. Y Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Él es el que humilla a los soberbios, hermano. Y es que no aprenden de la historia. Si ya habían agarrado al dictador Noriega de Panamá, ya se le habían metido y agarraron y lo llevaron, y esta es la fecha. Yo creo que ya murió, no sé si está todavía preso, que no lo han soltado. Si está vivo, todavía no lo han soltado. Y si, yo creo que ya murió, no me acuerdo bien. Pero el caso es que, mire, hermano, ¿dónde terminó? El general Noriega, que también era altivo y salía con un machete. Imagine un machete contra el armamento de Estados Unidos. Es que, hermano, el soberbio piensa que va a ganar, piensa que tiene la victoria ya, y no se pone a analizar. La Biblia dice, hombre, ¿qué rey antes de ir a la guerra primero no se sienta, piensa y calcula si con lo que tiene es capaz de vencer al otro rey? Y si no es capaz, pues hombre, hagamos un acuerdo, venga, sentémonos, hablemos, ¿para qué nos vamos a matar?
porque sabe que no va a poder. Amén. ¿Cuándo un país latinoamericano con la tecnología que tenemos y el armamento va a poder vencer a Estados Unidos, hermano? No han podido las potencias mundiales. ¿Usted cree que Venezuela sí iba a poder? No iba a poder. Pero es que piensan que con un machete y con unos ancianos armados de fusiles iban a ser capaces de enfrentar a Estados Unidos. Es que es una locura. Es que ni el rey más poderoso que hubo en la tierra, hermano, pudo vencer a nuestro Dios. El rey Nabucodonosor se llenó de soberbia y Dios lo puso a comer pasto como los bueyes, hermano, porque Él es el que abate al soberbio, para que el hombre entienda y comprenda que el único que debe ser exaltado, glorificado, enaltecido, reconocido es Él. Suéltele ese aplauso al Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 11, verso 2. Ya vamos a terminar, porque yo pienso que el tema es muy claro. Amén. Proverbios capítulo 11, verso 2. Dice, cuando viene la ¿qué? La soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. ¿Cómo vencemos la soberbia? Humillándonos voluntariamente. Amén. Ahora este señor Nicolás Maduro está humillado. No voluntariamente, lo agarraron y ahora lo tienen humillado. Vimos cómo salió después de bailar y mofarse y decir sus cuantas bobadas. Ahora está en Estados Unidos. Ya tienen que haberle puesto su traje naranja de preso, humillado, porque no fue capaz de humillarse voluntariamente. Amén. Otra cosa hubiera sido si este hombre agacha la cabeza, pero la soberbia no lo dejó ver. Y así pasa con mucha gente hoy. De pronto no presidentes, de pronto gente del común, gente que de pronto no tiene nada que ver con poder político, pero sí tienen poder económico y piensan que ellos son los que mandan y no se humillan, no creen. Incluso gente pobre, hermano, gente que no tiene nada, gente que no tiene dinero, que no tiene nada, pero son orgullosos y altivos, hermano, y una cosa y la otra, y no son capaces de humillarse delante de la presencia del Señor. En Santiago capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios. Dios, ¿cómo dice ahí? Santiago 4, 6. Dios resiste a los soberbios. ¿Y da qué? Y da gracia a los humildes. Si no nos humillamos, hermano, Dios nos humilla. Amén. Si nosotros no somos capaces de agachar la cabeza y decirle, Señor, Santiago 4:6, y decirle, Señor, me postro delante de ti, te entrego todo lo que soy. Tú eres mi Señor, aquí estoy para servirte. En lo que tú digas estoy dispuesto. Hermano, entonces Dios nos humillará. Amén. Lo más bonito es reconocer que todo viene de Dios y que es para el Señor. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Porque aquí en la iglesia, hermano, de Posada de Torres, lo lindo es que siempre tenemos palabra del Señor para confirmar lo que se está predicando. Y comprendamos que es el Señor el que nos habla y no un humano. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte del Señor. La esposa que tenemos, los hijos que tenemos, la casa, los que tienen finca, los que tienen carro, los que tienen moto. Todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Amén. Y lo que no tenemos es porque el Señor no ha querido dárnoslo. Que puede dárnoslo más adelante, en su tiempo. Amén. Y si no nos lo da, también amén. Pero todo lo que somos y tenemos ha venido de la mano del Señor. Hermano, hay que humillarnos y no ser altivos. En este 2026
Vamos a practicar, hermanos, la humildad. Vamos a practicar, hermanos, la humillación en la presencia del Señor. Vamos a practicar, hermanos, siendo humildes. Si somos líderes, si estamos en la iglesia sirviendo al Señor y nos ha tocado el ser un consiervo, un siervo, vamos a servirle al Señor con humildad y con sencillez, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos aquí, hermano, como dice la Escritura, debemos mirar a todos los que tenemos aquí adelante como a superiores de nosotros. Amén. Porque, hermano, no estamos administrando cualquier cosita. Estamos administrando es a la amada del Cordero. Es a la esposa del Señor, a la novia, a la niña de sus ojos. Cada hermano que está aquí le costó la sangre a mi Cristo, hermano, y por eso nosotros debemos tratar a la iglesia de la mejor manera. Estemos de pie en esta preciosa mañana y quiero invitar a todos los servidores, a toda la iglesia, mejor dicho, a todos los que estamos aquí.